día martes iniciamos nuestro tema lunares en la vida de Eliseo. Lunares en la vida de Eliseo. Y les decía que Eliseo, uno de mis profetas favoritos, por su persistencia para lograr o alcanzar sus propósitos. Pero también es uno de mis profetas favoritos por esa relación, esa intimidad que él mantenía con Dios y que le permitía que Dios pudiera revelarle una serie de secretos. Pero también les decía que uno de esos lunares en la vida de Eliseo es que no dejó un sucesor como sí lo hizo Elías. Pero también les decía que ese lunar de no haber dejado un sucesor le costó muy caro a la nación de Israel. Porque tuvo que vivir una de sus más duras crisis. Porque faltó la dirección y la exhortación de un profeta al estilo de Elías y al estilo de Eliseo. Aunque Eliseo comenzó a formar a Giesi, o Giesi, para los que lo quieren mencionar en inglés, aunque Eliseo comenzó a formar a Giesi o a Giesi, cuando Giesi cometió un error, Eliseo lo desechó. Pero el gran lunar de Eliseo no consistió solo en no haber restaurado a Giesi, sino en haber permitido que la decepción que le causó la actitud de Giesi lo llevara a tomar la nefasta decisión de no formar a un sucesor. Pero hoy entraremos a mirar ese segundo lunar en la vida del profeta Eliseo. Y curiosamente ese segundo lunar fue otro milagro. Así que acompáñenme, lo vamos a trasladar al año 820 antes de Cristo. Cambiamos de época para entender mejor esta historia. Para esta fecha, 820 antes de Cristo, ya Eliseo había recibido el manto de la unción. Ya era un profeta reconocido y respetado en Israel, muy a pesar de su trasfondo campesino, ya que Eliseo era campesino, aunque de una familia muy adinerada. Pero para este momento histórico ya había logrado la aceptación de la clase dirigente de Israel. Sus milagros y su capacidad para relacionarse con grandes personalidades lo habían convertido en un profeta muy apreciado en Israel, a diferencia de su maestro Elías, que no gozaba de la aceptación de la clase dirigente. Ya a estas alturas, Eliseo había dividido las aguas del Jordán. Había sanado las aguas malas que no permitían que la tierra fuese productiva. Había mandado a construir unos estanques
e hizo que se llenaran sin que hubiera lluvia. Había logrado que una viuda pobre de un poquito de aceite llenara una gran cantidad de vasijas, vendiera el aceite, pagara sus deudas y con el resto vivir el resto de sus días. Así que Eliseo, repito, ya era un gran personaje en Israel. En este momento del que les estoy hablando, Eliseo vivía en el monte Carmelo. Y desde el monte Carmelo, él bajaba hasta la ciudad de Samaria, donde desarrollaba su ministerio. Pero cuando su ministerio estaba pasando por el mejor momento, ocurrió lo que he denominado un gran lunar en la vida de Eliseo. Para ello voy a invitarles a abrir su Biblia en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículos 8 al 27. Aconteció que un día pasaba Eliseo por Sunim y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que ese que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo aquel su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió: he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, señor mío, varón de Dios, no haga burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo: te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y a una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo: ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y ella respondió: paz. Después quiso enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi: he aquí la sunamita. Te ruego que vayas corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo: bien.
Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies. Y se acercó Giezi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y Jehová me ha ¿qué? Encubierto el motivo y no me lo ha revelado. ¿Puede decirlo conmigo, repetirlo en voz alta esta parte, por favor? Y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. En este pasaje encontramos la forma tan sutil como comienza a gestarse este lunar en la vida de Eliseo, que por poco le cuesta el ministerio. El pasaje narra que en Sunem vivía una mujer importante que invitaba insistentemente al profeta Eliseo para que entrara en su casa a comer. Eso de que le invitaba insistentemente nos habla de las muchas veces que Eliseo rechazó la oferta. Varón de Dios, entra a comer a mi casa. Lo siento, no puedo. Vale la pena preguntarnos: ¿por qué Eliseo rechazaba la invitación a comer que muy gentilmente esta mujer le hacía? Y la respuesta es: porque Eliseo era un hombre extremadamente disciplinado. De todos los profetas me atrevería a decir que el más disciplinado. No se movía si no recibía una orden expresa de parte de Dios. Entre otras cosas, porque el mismo Eliseo no tenía agenda. Dios le hacía la agenda. Así que cuando esta mujer le hacía la invitación para que entrara a su casa a comer, él simplemente revisaba el plan que Dios había trazado para ese día y su respuesta: no, porque Dios no me dijo que iba a entrar a comer en Sunem. Y simplemente rechazaba la oferta. Y así lo hizo una y otra vez. Varón de Dios, no está en la agenda, muchas gracias. Pero un día, mientras Eliseo pasaba por Sunem, la mujer aparece de nuevo para invitarlo a que entrara a su casa a comer. Y tal vez ese día tenía hambre, o estaba muy cansado, o por alguna razón, aunque ese almuerzo no estaba agendado, él decidió entrar a la casa de esta mujer a comer. La mujer les preparó un verdadero banquete, cosa que distaba mucho de aquella tortica que comían allá en el rancho en las montañas del Carmelo. Y dice la Biblia que a partir de ese día, siempre que pasaba Eliseo por Sunem, entraba a la casa de la mujer a comer. Ya ni esperaban ser invitados, ellos se autoinvitaban. Pero esta buena mujer, queriendo hacer una obra de caridad, viendo que el trayecto que tenía que recorrer Eliseo desde el Monte Carmelo hasta Samaria era un largo trayecto, ella propuso a su marido hacer al lado de la casa un pequeño apartamento para que el varón de Dios y su criado se quedaran allí. Su marido no puso objeción
Y un día mientras Eliseo y su criado pasaban por Sunem y entraron para comer, la mujer les dio la buena noticia. Miren el pequeño apartamentico que hemos construido para ustedes. Así que ellos fueron a Samaria y de regreso se quedaron en Sunem, en el apartamentico que esta mujer había construido para ellos. Esta mujer, que tenía un impresionante don de servicio, les compró a cada uno una cama con un colchón bien cómodo, tal vez el mejor de la época. ¿Y quién después de dormir en una buena cama querrá irse a dormir a una estera? Así que ahora, a partir de esa noche que durmieron allí, ya ellos no quieren dormir en el Carmelo. Y por una temporada decidieron quedarse a dormir allí en esa casa, en Sunem. De allí iban a Samaria a cumplir con sus compromisos, pero regresaban a Sunem, allí comían, allí dormían. Todo estaba saliendo bien. El único inconveniente es que esta adinerada mujer tenía una vida social muy activa. Era visitada con frecuencia por la crema y nata de Samaria. Visitas que se incrementaron al saber que allí se estaba quedando ahora el profeta Eliseo. Todos querían hablar con el profeta. Todos querían consultarle cosas. Y todo eso estaría muy bien. Que la gente quisiera relacionarse con el profeta, a no ser porque el poder de Eliseo radicaba en esos largos periodos de oración que él hacía allá en el Carmelo. Largos periodos de oración. Esos periodos de oración de otrora allá en el Carmelo, ahora con frecuencia se ven interrumpidos por el desfile de ilustres visitantes que ya no solo venían a visitar a la mujer, sino para consultar al profeta. Así que a veces el profeta estaba en su tiempo de oración. Varón de Dios, hay una visita y quiere saludarte. Y el periodo de oración tiene que interrumpirse. Varón de Dios, alguien quiere hacerte una consulta. Se interrumpe el periodo de oración. Todo esto comenzó a trastornar los hábitos espirituales del profeta, pero también la tranquilidad de esta mujer, que ahora no solo tiene que atender a Eliseo y su criado, sino también a quienes venían para visitarle. Todo esto fue generando una deuda de gratitud en el profeta que ahora no sabe cómo saldar. Pero un día, Eliseo creyó haber encontrado entonces la manera de saldar su deuda de gratitud. Aprovechando que tenía una excelente relación con el rey y el general del ejército, ofreció a la mujer, en compensación por todos sus sacrificios en favor de ellos, presentarle al general, presentarle al rey, darle una excelente recomendación por si algún día necesitaba
un favor de ellos. Pero el plan falló. Falló porque la mujer respondió: yo habito en medio de mi pueblo. ¿Qué fue lo que quiso decir esta mujer con esas palabras? No te preocupes, varón de Dios. El rey y el general también son mis amigos. Así que no tienes que recomendarme con ellos. Yo tengo una buena relación con ellos. Pero el desespero de saldar esa deuda de gratitud lo llevó a cometer su tercer error. Su primer error fue entrar a comer a esa casa. Y como la Biblia dice que un abismo llama al otro a la voz de sus cascadas, ese primer error lo condujo al segundo. Se quedó a dormir en esa casa. Y ese segundo lo llevó a un tercero. A causa de la deuda de gratitud que quería saldar, él le consultó a Giezi. Dice la escritura, él dijo: Giezi, ¿qué haremos por ella? Eliseo, el hombre que no hacía nada que no fuese dirigido por Dios, gracias a una íntima comunión que tenía con el Señor, donde Dios le revelaba todo y le decía lo que tenía que hacer, al hombre a quien Dios le hacía la agenda, ahora en vez de consultar a Dios, está consultando a ¿quién? A Giezi, el criado. Definitivamente hay males disfrazados de bendición. Se lo repito, hay males disfrazados de bendición. Todas estas atenciones brindadas por esta mujer, que podían considerarse una bendición de Dios, se habían convertido en una maldición para Eliseo, pero en especial para Giezi, cuya fisura en su carácter tenía que ver con la ambición. Quedarse en la casa de esta mujer rica, a Giezi se le convirtió en una obsesión. No quería saber más del Carmelo, no quería saber más del rancho. Ahora quiere estar en esta casa de ricos donde lo tenía todo. De allí el consejo que Giezi le da a Eliseo cuando le pregunta: entonces, ¿qué haremos por ella? De inmediato Giezi dijo: Eliseo, mira, es aquí que ella no tiene hijos y su marido es viejo. Su mayor frustración es no poder tener un hijo. Pero tú eres el varón de Dios. Si tú das la palabra, ella concebirá un hijo. Lastimosamente, la intencionalidad del consejo no era bendecir a la mujer, sino más bien sacar provecho de ello. Y mi gran héroe, que ya había comenzado a perder el discernimiento espiritual, ni corto ni perezoso, dijo a Giezi: entonces llámala. Y él la llamó, y Eliseo le soltó la palabra: el año que viene, por este tiempo, tú abrazarás un hijo. En otras palabras, el año que viene, por esta fecha, tú tendrás en tus brazos a un hijo tuyo. Cuando esta mujer escuchó esa palabra, se sorprendió. Pero esa declaración que hizo Eliseo
Era su cuarto error. El primero, entrar a comer a esa casa. Segundo, quedarse a dormir allí. Tercero, consultarle a Giesi. Cuarto, ordenar la vida de ese muchacho. La mujer que veía la imposibilidad porque su marido era ya muy viejo, le dijo: varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Con eso no te metas. Ese tema para mí es demasiado sensible. El no tener hijos es mi peor frustración. Ante lo cual Eliseo respondió: si soy yo varón de Dios, si soy yo profeta de Jehová, el año que viene, por esta fecha, tú tendrás un hijo. La pregunta es si el nacimiento de ese niño era la perfecta voluntad de Dios. Parece que no, por lo que sucede luego. Lo cierto sí es que Dios estaba muy molesto con Eliseo. El que no hacía la más mínima cosa sin tener la aprobación de Dios, mire ya por dónde va. Todo comenzó por algo tan insignificante como entrar a comer. Pero ya va por ordenar la vida de un niño sin ni siquiera tener en cuenta a Dios. Es que Eliseo, después que se quedó a vivir en Sunem, ya no era el mismo. Parece que en Sunem Eliseo perdió su discernimiento espiritual. Ni parecido con el Eliseo del Carmelo. Esas palabras de Eliseo: si yo soy un varón de Dios, el próximo año por esta fecha tendrás en tus brazos un hijo, pusieron a Dios en una encrucijada. Por un lado, Dios, que está viendo cómo el profeta se está alejando del propósito cada vez más, que está cometiendo una cadena de errores, quiere sacudirlo. Quiere decirle: Eliseo, ¿qué te pasa? Este no es el Eliseo que yo llamé. Este no es el Eliseo que yo conozco. ¿Qué te pasa, Eliseo? Y una forma de sacudirlo para que él reaccionara era no honrar la palabra que él estaba declarando, ignorándolo a él, quien era el dador de la vida. Pero hacerlo reaccionar de esta manera tendría graves implicaciones. Porque mira lo que dice Deuteronomio capítulo 18, 20 al 22. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta que morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Y en Israel los apedreaban hasta morir. Decir que Jehová mandó a decir y no se cumplía,
la persona tenía que ser lapidada, apedreada hasta morir. Por eso Dios, está en una encrucijada. No quiero que Eliseo siga cometiendo más errores. Tengo que despertarlo. Pero por otro lado, si no honro la palabra, lo van a apedrear. Está en riesgo todo el aparato profético. Así que Dios, por amor a Eliseo, honró la palabra. Y la mujer quedó embarazada, aunque Dios no estuviera de acuerdo con ello. A esto es lo que llamamos la voluntad permisiva de Dios en nuestras vidas. Existe la voluntad perfecta de Dios y existe la voluntad permisiva de Dios. La Biblia dice, ni aún la hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad de Dios. Usted puede salir de aquí a emborracharse. Si Dios no se lo permite, usted se muere aquí y no alcanza a salir a hacerlo. Pero en la voluntad permisiva de Dios usted puede ir y hacerlo y Dios lo deja. ¿Pero es la voluntad perfecta de Dios? No, la voluntad permisiva. El anhelo de Dios es que permitamos que su voluntad perfecta se cumpla en nuestras vidas. Y no la voluntad permisiva. La voluntad permisiva es lo que yo quiero, aunque está en contra de lo que Dios quiere. Porque cuando permitimos que su voluntad perfecta se haga en nuestras vidas, entonces todas las cosas ayudarán a bien. Porque todo lo que hacemos contribuye al propósito eterno de Dios para nuestras vidas. Es allí cuando las piezas del rompecabezas del plan perfecto de Dios para nuestras vidas comienza a encajar perfectamente. Cuando solo estamos bajo la voluntad permisiva de Dios, muchas piezas no encajan. Es como si tú tuvieras un rompecabezas que estás armando, pero las fichas están entreveradas con fichas de otro rompecabezas y no encajan. Y ahí es cuando por aquí salió mal, y por aquí y salió mal, y por aquí y salió mal, porque sencillamente esas fichas no encajan. Dios tiene un propósito perfecto para nuestras vidas. Pero eso se cumple cuando permitimos la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas. Yo puedo salirme de esa voluntad perfecta y hacer la voluntad permisiva de Dios. Pero eso traerá lágrimas. Pero eso traerá dolor. Eso traerá frustraciones. Dios, en ese bendito compás de espera que siempre nos está dando, estaba esperando arreglar las cosas con Eliseo. Infortunadamente, la estancia en Sunem afectó los hábitos del profeta, hasta su hobby. Porque aunque en este momento de la historia ya Eliseo no está en Sunem, han retornado allá al Carmelo. Encontramos, y el próximo domingo le daré más detalles de esto, ya a Eliseo
para quien su tiempo libre lo dedicaba a la oración, porque en la oración él se deleitaba. La oración para Eliseo no era una fatiga, un cansancio, era su hobby, porque mientras él estaba orando, Dios comenzaba a mostrarle: mira lo que está haciendo ese allá. Mira lo que está planeando. Mira lo que este está diciendo acá. Mañana te van a sitiar. Mañana van a venir a matarte, pero mira lo que yo voy a hacer. Y mientras él está allí quieto, Dios le está revelando todas esas cosas. ¿Quién se va a cansar ahí? Era un deleite. Así que su hobby era precisamente quedarse después de orar, quedarse en silencio y recibir la revelación de lo que Dios estaba haciendo, de lo que Dios iba a hacer, de lo que el rey allá estaba planeando, de lo que éste estaba diciendo. Pero después de Sunem, hasta su hobby cambió. Y encontramos ahora a Eliseo en sus ratos libres mirando la naturaleza. Cuando antes a qué dedicaba ese tiempo libre, ahora el tiempo libre a contemplar la naturaleza. Se los voy a demostrar el próximo domingo. Hoy quiero terminar diciendo que después del giro en Eliseo, en su estilo de oración, hay un monólogo. Eliseo está orando, por supuesto, pero está orando como algunos de nosotros oramos. Por causa del tiempo, nos arrodillamos y le decimos a Dios: mira esto y esto, y le contamos nuestros planes, o le pedimos que nos ayude en lo que realmente estamos necesitando, etcétera. Pero no hay ese espacio donde estamos en completo silencio, tratando de escuchar qué nos está diciendo Dios. Mira, hermano, cuando tú escuchas decir: no, que Dios me habló, que Dios me dijo, algunos dicen: pero ¿y cómo que les habla? ¿Sabes cómo habla Dios? La manera más frecuente, Dios habla de muchas formas, pero la más frecuente es cuando en oración hablamos y le decimos todo lo que tenemos que decir a Dios, como solemos hacerlo, pero luego nos quedamos un buen tiempo en completo silencio. En ese momento del silencio vienen algunos pensamientos a la mente y bajan a nuestro corazón. Y uno comienza: oye, no había pensado en esto. Oye, sí, Señor. Y Dios comienza como a revelarte cosas, a decirte lo que tienes que hacer, a decirte cómo enfrentar esta situación. Eso por lo general llega cuando estamos en ese tiempo de quietud. Eso requiere dedicar cierto tiempo. Las personas que andan demasiado ocupadas y que solo queremos decir: Señor, esto y esto y esto y esto, no tenemos el privilegio de escuchar a Dios hablando a nuestro corazón, diciéndonos qué tenemos que hacer. Y lo peor es que cuando perdemos esos buenos hábitos, aún teniendo el tiempo, no lo hacemos. Porque a Eliseo le afectó las muchas visitas de Sunem. Pero cuando vuelve al Carmelo, ahora dispone del tiempo. El problema es que perdió la costumbre. Y ahora ese tiempo que le queda libre, en vez de hacer lo que solía hacer, lo dedica a mirar la vegetación. Ah, sí, las matas. Pero Dios quería salvar al profeta.
Y dijo, tengo que sacudirlo. Dice el texto que un día el niño se fue para donde su padre, que estaba con los segadores. Y cuando el niño está con su padre, dice, ay, mi cabeza, un fuerte dolor de cabeza, no aguanto. Y el padre mandó a uno de los criados que llevaran el niño a su madre. Esta le dio todos los menjurjes habidos y por haber. Y el niño seguía gritando, mi cabeza, mi cabeza. Y estuvo en las rodillas de su madre hasta el mediodía. Y al mediodía el niño murió. Afortunadamente, de manera temporal. Pero Dios lo hizo para sacudir al profeta. Detente, reacciona. Cuando le damos la oportunidad a Dios de que nos hable, nos ministre, no tiene que sacudirnos, estremecernos. El estremecer de Dios es la última opción, como cuando esa madre desesperada coge al niño y le dice, ya no sé qué hacer contigo. Es cuando ya se han agotado los recursos. Y es lo que Dios hace. El niño murió. Lo que ocurrió después y las lecciones que nos deja esta apasionante historia, lo estaremos viendo con el favor de Dios el próximo domingo.